Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a Taller de Pueblo. Hoy estamos con una tarea completamente ajena a lo habitual. Estamos fuera de nuestra zona de confort. Los electrodomésticos no son ni con mucho lo más habitual aquí, pero a veces pues toca, porque como nada más que nos venden mierda, pues a veces toca solucionarlo, porque como en el mundo actual solo prima la obsolescencia programada y cuando se estropea algo tirarlo, pues aquí como vamos totalmente contracorriente en ese sentido, vamos a intentar arreglar todo lo que se pueda, aunque no sepamos ni cómo. Y bueno, este vídeo lo subo porque yo busqué información sobre esta avería que tenía esta máquina. Esto es una CQT Conga 3090. Y el problema es que no cargaba. De hecho, la avería parecía que era del cargador porque cuando ponías la máquina en el cargador se apagaba. Esta luz que tenemos aquí azul es la que indica que el cargador está conectado a la red y está preparado para cargar. Entonces la máquina, bueno, si tenéis una sabéis de sobra cómo funciona. Cuando la máquina se pone encima del cargador, bueno, lo que son los LEDs que están ahí debajo del botón de arranque y demás, se cambian de color, depende en qué estado esté la máquina, pero este siempre permanece encendido. Pues la avería que tenía esta máquina era que ese LED se apagaba. Cuando la máquina llegaba a cargar, esa LED se apagaba y la máquina no cargaba. Entonces parecía que era un tema del cargador, pero no, el cargador comprobado tiene 20 voltios, si lo comprobamos con un polímetro, tiene 20 voltios entre polos. Y está perfectamente, no es lo que tiene que hacer y la polaridad bien, está todo bien. Pero como la máquina al ponerla a cargar se apagaba, eso indicaba que había una señal, un problema que parecía que podía ser o de la batería o de la máquina. La batería, si la poníamos separada de la máquina, puesta en los polos de carga, el cargador no se apagaba, seguía con la luz encendida, con lo cual parecía que la batería al principio no era el problema. Y entonces, bueno, la máquina se mandó, para que sepáis un poco cómo funciona el tema, se mandó al servicio técnico de Cecotec oficial en Valencia. Se envió una primera vez. La máquina le diagnosticaron que no tenía nada, que la máquina funcionaba correctamente, pese a que tú en la orden de avería tienes que poner qué le pasa, y se explicó claramente que la máquina no cargaba, no que no funcionase, sino que una vez que se acababa la batería, tú si le pones una batería que estuviera cargada, la máquina funcionaba normal, pero no cargaba. Entonces se explicó ese problema. Ellos no sé qué clase de comprobaciones hicieron, imagino que nada, vieron que encendía y ya está, y la devolvieron diciendo que la máquina que estaba bien, que no tenía nada. Entonces, lógicamente se probó, la máquina seguía exactamente con el mismo problema, se volvió a enviar una segunda vez, bueno, por cierto, se enviaron dos 3090. Os pongo aquí la placa, o sea, la foto de las dos placas, que son donde estaban las averías, que luego lo veremos. Pero se enviaron las dos con la misma avería, unas máquinas que eran más o menos contemporáneas, tenían el mismo tiempo de uso más o menos, y las dos se averiaron en lo mismo. Un poco casual, ¿verdad? Aquí no, las casualidades no existen. Y la segunda vez que se enviaron las dos, porque primero se envió una a ver qué clase de diagnóstico hacían. Pero ya vistos que no diagnosticaban nada, se enviaron las dos para allá y diagnosticaron que tenían la batería mal, que el único problema que tenía era que tenía la batería mal. Entonces, Cecotec te ofrece tres opciones. O te la reparan, lógicamente estaba fuera de garantía, entonces te la reparan y te cobran la reparación y te la devuelven reparada, o te la devuelven, si no aceptas el presupuesto, te la devuelven sin reparar, o te dan una tercera opción, que es un plan renove, que es o sea, se quedan con la vieja y por X dinero más te ofrecen otro modelo nuevo de los que se venden ahora. Que por cierto, las ofertas que te dan en muchos casos son peores de las que se puedes comprar, o sea, se quedan con tu máquina vieja y muchas veces la oferta que te dan es peor que la que puedes encontrar tú en un comercio cualquiera por ahí, así que imaginaros la calidad de oferta que te hacen. Y el presupuesto de las dos, que si te lo tengo por ahí luego os lo adjunto, es cambio de batería, simplemente. No te cobran los portes ni de ida ni de vuelta, simplemente te cobran el cambio de batería, que bueno, en su página web aparece el precio del coste de la batería, que le venderían una batería completa como esto, que son 80 euros. Bueno, lógicamente, esta batería se compone simplemente de unas pilas como esas que veis ahí al lado. No tiene ningún misterio. Entonces, lógicamente, yo no acepté el presupuesto de 80 euros por cambiar la batería porque un kit de pilas como esto se puede conseguir entre 15 y 20 euros. Y ya si compramos las pilas sueltas y las soldamos, pues mucho más baratas. Pero bueno, sin complicarnos demasiado la vida, con este paquete que ya viene así, específico para esta máquina, por 15 o 20 euros lo compramos. Solamente hace falta soldar los dos terminales que vienen sueltos en los dos polos, nada más. Estañarlos. Entonces, yo lógicamente rechacé los presupuestos de 80 euros por cada una.
se devolvieron a origen. Bueno, yo entendiendo que el servicio técnico sabe, imagino que es el que más sepa de estas máquinas, pero va a ser que no le pone muchas ganas. Se compró una batería nueva, se puso y la máquina hacía exactamente lo mismo. Con una batería nueva de paquete, hacía exactamente lo mismo. Así que, lógicamente, el problema, no verificamos que no estaba en el cargador, no estaba en la batería, entonces tenía que estar en la máquina. Y como a la vista de lo que hacía el cargador, se supone que tenía un cortocircuito, porque la máquina, si tú ahora mismo puenteas con un cable o sea, tocas con un elemento metálico con los dos polos del cargador, la luz se apaga. Así que se supone que ese es el mecanismo de defensa que tiene el cargador para que haga un cortocircuito, pues se desconecta. Entonces, había un cortocircuito dentro de la máquina. Claro, mis competencias en electrónica son nulas. O sea, tengo unos conocimientos muy, muy básicos, ni siquiera tengo herramientas, bueno, aparte de un polímetro y poco más. Entonces, lógicamente, enfrentarse a una placa de estas sin conocimientos, pues es muy difícil. De mano hay que tener algún medio de aumento para poder ver componente a componente, a ver si alguno tiene mala pinta, y luego descifrar lo que son, que son resistencias, si son diodos, si son condensadores, y luego saber estañarlo y bueno, entender un poco de lógica de placas, que yo ya lo digo, que yo no, es una asignatura pendiente, que es una lástima, porque hoy día, sabiendo esto, el que no, o sea, alguien que estudie esto, que se dedique a aprender de estos temas, bueno, podría tener una cantidad de trabajo infinito. Porque todo esto se estropean por pijadas. Una máquina de estas que valdrá 200 euros, se estropean por pijadas que valen céntimos. Y es increíble. O sea, mirando un poco de instrumental y sabiendo un poco del tema, las averías que puede solucionar por 4 duros es increíble. Y bueno, sin daros mucho más la chapa, solo deciros que la avería estaba, a ver si lo señalo. Estaba en este componente de aquí. A ver. Si tenéis la avería, bueno, si sabéis de electrónica, eso es un diodo Schottky. Es un diodo Schottky, que es uno de esos de baja corriente y tal. Corriendo hacia abajo de ese diodo hay varios componentes que también se quemaron, que había solo que no sé ubicarlos. Bueno, que si la persona que está viendo esto sabe de electrónica, sabrá discernir qué elementos cuelgan de ese diodo, qué circuitos son, y sabrá seguir la línea para ver qué elementos están quemados. El diodo Schottky, este que estaba aquí. Y bueno, esta concretamente tenía uno de estos fusibles que está aquí, lo tenía fuera del sitio. Las dos placas tenían la misma avería del diodo Schottky. Las dos se las hubo que cambiar, en las dos 3090. El fusible fuera del sitio, solo ocurrió en una. Era una cosa muy rara porque estaba estañado, pero estaba como fuera del sitio, como si se hubiera soldado mal en origen. Era una cosa muy rara porque una vez estañado, que se hubiera salido del sitio con el estaño y todo puesto, es prácticamente imposible. Entonces, bueno, es una cosa un poco rara. Sí, bueno, seguramente sería o en la calidad de fabricación o bueno, no sabemos exactamente qué, pero bueno, digamos que la avería común de las dos placas era este diodo. Que ya digo, si no tenéis conocimientos, seguramente encontréis empresas que se dediquen a esto por mucho menos de lo que vale la aspiradora. Pero lo que venimos a reseñar es que el propio servicio Cecotec, ¿qué clase de servicio técnico ofrece si no es capaz de encontrar una avería en su propia máquina, la máquina que ellos fabrican y diseñan? Entonces, ¿a qué se dedican? Supongo que si fuera una atención a una garantía donde ellos van a tener que palmar... si fuera una garantía donde ellos van a tener que palmar sí o sí la reparación porque está en garantía, pues digo yo que se pondrán un poco más las pilas. Pero claro, en esto, que es una reparación que ellos lo que te quieren es vender o de una máquina nueva, que es su objetivo, que supongo que mucha gente entrará por ahí, pues es una lástima que por un componente que vale una miseria se estropee una máquina de 200 euros y optemos por cambiarla o tirarla o no repararla. Es una lástima no saber de electrónica. Yo si supiera, me dedicaría casi yo a esto, porque esto es un mundo de componentes, televisores de 1000 euros que se joden por cosas de 1 euro, bueno, todo tipo de electrodomésticos. Bueno, de hecho, aquí fuera tenemos otro electrodoméstico, porque esto no penséis que va a ser una cosa única, que va a ser la única reparación que hagamos de electrodomésticos, o que lo intentemos, porque bueno, yo en esto no se puede decir que la reparación la haya hecho yo, simplemente seguí un poco el diagnóstico y bueno, me ayudé en los profesionales que saben de esto. Pero bueno, algún día enfrentaremos la tarea de saber de electrónica, porque es un mundo apasionante. Y lo que decía, que ahí fuera no va a ser la única vez que hagamos cosas de electrónica. Hay un lavavajillas aquí fuera esperando a ser reparado, que también seguramente que sea una pijada, y comprarte un lavavajillas nuevo que vale 300 o 400 euros, en el mejor de los casos, seguramente por una pijadita, pues hay que intentar repararlo sí o sí. Si no somos capaces, pues mira, no somos, pero oye, que no digan que no lo hemos intentado.
Y nada, si este vídeo te ha servido de algo, si tienes una... Bueno, posiblemente estas placas, en el servicio de reparación donde yo llevé la placa, había otra, estamos reparando otra de otra conga, y en la forma de la placa, algún componente variaba, pero lo que es la placa madre era la misma. Así que seguramente, si tienes otra conga, otro modelo, que hay 1000 modelos de esta máquina, seguramente igual la avería no es la misma, y quizás, aunque tú tengas la misma modelo, no sea esta avería, pero bueno, puede servirte como orientación para ver si es eso o no es eso. Y nada, si te ha servido de utilidad o para reparar la tuya o para orientarte hacia dónde, cómo debes ir, o si desconocías un poco cómo funcionaba el servicio de atención al cliente de reparación de Cecotec, si te ha servido para cualquier cosa de estas, pues oye, agradecería que, pese a que no hemos mostrado tampoco grandes cosas aquí, por lo menos oye, si te ha servido de algo, pues agradecería con un like, una suscripción, lo que sea, la campana, algo, un comentario, lo que quieras por ahí, que sería de agradecer, ya que es un vídeo gratis y solo lo hago para que si alguien se pueda beneficiar de este vídeo para arreglar su máquina a bajo coste, pues que así lo haga. Así que nada, otro día nos veremos por aquí con más chatarrillas. Venga, chao.